He de hacer una confesión. No me gusta el anime de Bleach. Énfasis en anime. El manga de Bleach es una de mis cosas favoritas. Por eso me enferma que le hayan hecho una adaptación tan mediocre, muy por debajo del estándar del manga. Hay relleno en el canon, canon en el relleno. El ritmo, especialmente en la saga Rancor, es horrible, chupando mucha de la emoción a los combates y haciendo largas peleas cortas. La animación en muchas peleas destacadas es decepcionantemente pobre. Metieron tramas y toques románticos malos porque obviamente la historia nunca los iba a continuar. Al principio hicieron un montón de cambios innecesarios a lo mejor y estúpidos en lo peor. Censuraron un montón de escenas, lo que lleva a inconsistencias. No solo estropearon gran parte de la historia de Orihime, sino que también añadieron escenas donde lo humillan sin motivo aparente y eliminaron escenas buenas. Si tu respuesta a esto es, bueno, hay adaptaciones peores, lo siento, que haya peores no hace esto mejor. El anime de Bleach es una mala adaptación. Pero Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años, es un caso completamente distinto. No solo está a la altura de los estándares del manga, sino que hay casos donde arregla sus errores y los supera. Podría ver Thousand Year Blood War 400 veces, es muy bueno. Pero esto nos deja en un caso extraño, donde si en lugar de leer el manga porque sos vago, o porque tenés que estudiar o no sé qué cosa, te ves el anime, la serie pasa por un punto donde la calidad sube de forma desconmensurada. No hay consistencia, y de paso tenés inconsistencia en los primeros arcos. Sé que hay gente que quiere adaptación de las novelas, pero difiero. La gente nueva que no quiere leer el manga no tendría que ver esto. Después de Thousand Year Blood War, mientras Kubo esté en el infierno, necesitamos un remake para Bleach. Ahora quiero hablar sobre qué me gustaría ver en este posible remake. Esta es re obvia, saquen todo el relleno, no hace falta pensar mucho. Ahora, no estaría mal que metan algo de relleno aquí y allá en momentos de descanso. De hecho, te diría que estaría bueno algunos episodios extra. Sin embargo, nada de relleno durante arcos. Cuando la acción empiece, no se relajen hasta que haya terminado. Y por favor, si los hacen, no usen a personajes importantes. No usen a Ichigo, Rukia, Byakuya. Preferiblemente no usen a los Shinigami que ya los han quemado. Usen al grupo humano o a los Arrancar que tienen potencial para esto. Y si van a usar a Shinigamis, que sean al menos los tenientes poco recurrentes. Igual que Thousand Year Blood War, que se corrijan todos los colores. Nada de Rangiku pelirroja como Ichigo, nada de Orihime con ojos grises, nada de Nel con pelo celeste verdoso. Y por favor te lo pido, nada de Getsuga Tensho azul. Es más, tampoco nada de rojo con Ichigo. Entiendo que el color es algo icónico, pero el Getsuga Tensho negro se supone que es solo negro con líneas blancas. Y la máscara es negra, a menos que quieras que las glorificaciones completas también sean rojas, que sea consistente. Siendo más elitista me gustaría que los ceros fueran blancos, pero ese barco ya partió con Thousand Year Blood War, así que pueden ponerle los colores supongo, pero en general usen los colores correctos y no hagan cosas raras. Aparte de las correcciones, también deberían hacer lo mismo que Thousand Year Blood War y usar iluminación más variada para la serie. Es algo que suele ser controversial, pero para mí le da muchísima más personalidad a cada parte de la serie. Cosas como el mundo interno de Ichigo teniendo un cielo rosa brillante. No hagan de vuelta lo del anime original con un estilo tan soso. Imagina la batalla de Karakura falsa con la iluminación que tiene el opening Rambuno Melody en lugar del estilo anime default que le pusieron. Otra corrección obvia, salvo excepciones, 2 episodios deberían cubrir un volumen. En la serie original, para el arco de Karakura falsa estaban adaptando 2 capítulos por episodio, lo que es arrolladoramente lento. Cada episodio debería fluir como lo requiera. Puedes alargar coreografías porque un manga es obviamente más estático que una animación, pero no metas contenido extra innecesario que cortan constantemente la pelea, o miradas super largas que no consiguen nada salvo perder el tiempo. Pero en la misma no cometan el error inverso, no traten de ir demasiado rápido hasta el punto de dejar detalles atrás, que es algo que Thousand Year Blood War sufrió en un par de momentos, y se pueden tener momentos un poco más pausados para generar tensión o otras emociones. Lo que quiero decir es que tenga el ritmo que deba tener, que no sea muy lento o muy rápido. El anime original extendió el humor bastante en varios momentos, lo que en algunos se llegaba a tornar insoportable y en los peores casos chocaba con el tono, como el inicio del Hueco Mundo, donde están todos muy chistosos a pesar de que se supone que están preocupados por Orihime. Ichigo en particular está muy risueño a pesar de que no sabe si Orihime no la están golpeando hasta el borde de la muerte, cosa que se refleja bien en el manga, donde se ve visiblemente preocupado en varios distintos paneles. Pero este punto en realidad va más en críticas a Thousand Year Blood War. En algunos casos remover los chistes sirvió para darle más seriedad a secuencias importantes y hasta fueron reemplazados con cosas mejores para la historia. Pero eso son excepciones, en su mayoría, muchos de los chistes cortados quitan personalidad a la historia y sus personajes.
Obviamente no todos los chistes son buenos, pero cosas como Renji tomando una siesta en medio de la guerra porque Rukia le dijo que descanse y Nanana pensando que era una trampa era un buen momento para los dos, aparte de ser gracioso, y cortarlo le sacó un poquito a ambos. Dejen que la historia tenga su sentido del humor. Lo que quiero decir es, si llegan a cortar otra vez las fantasías de Orihime del anime, me mato. Una de las más grandes mejoras de Thousand Year Blood War que no veo que reciba suficiente reconocimiento es la mejora de la cinematografía. No toda escena la tiene, muchas pueden ser bastante básicas, pero en los momentos en los que se ponen las pilas elevan bastante las escenas. El anime original era muy básico, aparte de su dibujo no tenía mucha personalidad propia, todas las escenas eran básicas, obviando claro las que copian al manga. Hablando del manga, muchos de sus buenos momentos no tradujeron su impacto del anime, o directamente lo jodieron. Un ejemplo sería como una cierta parte del arco Arrancar intentaron replicar los paneles sin fondo de Kubo con una luz brillante de fondo. En alguna ocasión se puede discutir si funcionó, como la escena de Orihime con Ichigo que la muestra como una fuente de luz, pero la mayoría de las veces el resplandor solo devora la escena y destruye todo el visual. Solo miren el video del 20º aniversario del anime para ver la enorme diferencia que buena iluminación puede hacer. Por favor, hagan música nueva. O usen la misma música, pero por favor no exageren con los remixes. En Thousand Year Blood War han sido bastante 50-50, pero casi siempre pienso que hubiera sido mejor dejar la música original como estaba. Pero igual prefiero temazos nuevos a escuchar los que ya he escuchado tanto. Ya que estamos en el tema, hagan openings y endings nuevos. Entiendo que la nostalgia por los viejos y la mayoría me parecen increíbles, pero 1. Tendrían que usar animación nueva y llevaría a comparaciones. 2. No sé cómo será el tema del copyright con las bandas viejas y definitivamente no quiero remixes. 3. Muchos openings tendrán que ser dejados de lado y eso llevaría a discusiones. Y 4. Pensá que los openings viejos siempre estarán ahí y podés experimentar nuevos openings que podrían incluso superarlos. Además, seamos honestos, algunos desentonaban, como en la Soul Society donde todo estaba tenso y te salía con el Happy People o la primera parte de Karakura falsa que no tenía nada que ver con el tono. Creo que, para que quede todo organizado y se pueda ver con Thousand Year Blood War como final, cada saga debería tratarse como una serie distinta con sus propias partes. El primer arco debería durar de 15 a 20 episodios en una sola parte, el segundo que dure de 25 a 30 episodios en dos partes, el tercero de 60 a 70 episodios en 4 partes, y el cuarto de 13 a 16 episodios en una parte. Bueno, todo eso sería lo más obvio. Ahora, quiero hablar de algo más debatible. Thousand Year Blood War no solo adaptó el arco del manga, también hizo varios añadidos para corregir problemas. No solo extendió peleas, sino que redistribuyó escenas y hasta creó escenas y peleas completamente nuevas. Todos acá sabemos sobre esto, hice un video entero del tema que deberías ver. Sin embargo, ¿podrían cambios como estos beneficiar al resto del manga? En los primeros 2 arcos de la serie, Shinigami Sustituto y Soul Society, mi respuesta sería no. Podrías cambiar un par de líneas de diálogo, como que el Escuadrón Cero se encarga de los menos, o aclarar los poderes del Sougyoku, que tiene el fandom confuso desde hace años. También podés alargar un par de escenas como el flashback de Renji y Rukia, que fue algo que me gustó del anime viejo. Y hasta podés poner algún par de escenas con el Aizen bueno nuevas. Pero en general deberían quedarse exactamente iguales al manga. Supongo que hay gente que querría ver Yamamoto vs Kyoraku y Ukitake, pero eso sería un spoiler a cosas que se muestran más tarde, nunca fue una pelea que se supone que vieras. También pueden introducir contenido de la novela en la semana posterior al arco, pero no es realmente necesario. Estos 2 arcos no necesitan tantos cambios, cosa que no puedo decir de los siguientes. Toda la primera parte del arco Arrancar no necesita nada. Desde que inicia hasta que Ichigo y compañía van a salvar a Orihime está todo bien. Ahora, cuando llegan a Hueco Mundo hay que hacer el revés de Thousand Year Blood War. Varias peleas necesitan ser acortadas. Hay muchas peleas aquí que se sienten que se expanden demasiado y te quiebran el ritmo. Los Hollow iniciales, Dordoni, Kiruki, Sayara Porro base, son 2 peleas poco interesantes que no merecen ser tan largas. Los Hollow normales no creo que le interesen a nadie. Los Privaron tampoco es que tengan el hype de una espada. Y mientras Sayara Porro no libere su Zanpakuto, vos sabés que no le van a ganar, porque ¿por qué moriría sin mostrar su verdadero poder? Tampoco digo que las quites o saques el diálogo, pero todas podrían fluir mucho mejor. Luego está el tema de Chad. Su derrota con Shunsui fue increíble, una muy buena trama. Su derrota con Noitra por el otro lado es básicamente Kubo sacándoselo de encima.
No pido que sea capaz de siquiera hacerle cosquillas a Noitra, pero algo, cualquier cosa, que tenga alguna reflexión, que piense en algo, una trama, cualquier cosa que no se sienta como que simplemente lo estamos removiendo de la historia. En cuanto al arco del flashback, no le hace falta cambios, aunque un par de escenas nuevas no le dolerían a nadie, pero lo gordo viene después. Karakura Falsa está llena de decisiones cuestionables y si el remake modifica cosas le vendría de maravilla. Lo primero es igual que antes, acortar las peleas. Son buenas para la caracterización de muchos personajes, pero en el manga siento que son muy ligeramente demasiado y se pueden mejorar un poco más el ritmo. También me gustaría que expliquen algo como que Yamamoto no puede desconcentrarse demasiado al mantener a Aizen encerrado para que no se sienta como que podría terminar todo él solo y no lo hace por idiota. También estaría muy bueno que la historia de Ulquiorra sea adaptada, pues creo que le añade mucho al personaje y su historia con Orihime y es una pena que no esté en el propio manga principal. Luego tenemos la conclusión de Ichigo vs Ulquiorra, donde el propio Kubo ha dado a pensar que le gustaría haber hecho un poco más. Para mí la pelea funciona perfectamente, pero unos cuantos intercambios de golpes más no le haría daño a nadie. Ahora, este arco fue todo un viaje para Orihime como personaje, y si bien su conclusión con Ulquiorra fue perfecta, siempre sentí que tanto ella como Uryu se quedaron un poco, ¿cómo decirlo?, dejados sin punto. Después de la muerte con Ulquiorra, aparte de un pensamiento de Ichigo, no vuelven a aparecer hasta el final del arco y no hay mención de lo ocurrido. Recién en el siguiente arco hay algo de resolución. Hay una escena en el juego Bleach Rebirth of Souls que llena este vacío y realmente me gustaría ver algo así en algún lado del arco. Una especie de punto en la relación de Orihime y Uryu con Ichigo. De paso estaría bueno que veamos cómo más tarde se juntan con el resto del grupo y verla curar a Harribel y a algunos Shinigami que necesitan una mano. En cuanto a Yami, bueno, creo que todos sabemos lo que queremos. Siendo el aspecto de la muerte ira, al mismo tiempo que es completamente aniquilado por Kenpachi, siento que su pelea podría tener potencial para un paralelo con Aizen y su desastre contra Ichigo. Hasta podríamos ver esta pelea, que por cierto no debería ser muy larga, mientras Aizen se dirige a Karakura Real, como foreshadowing a lo que le espera a Aizen, cosa que vimos durante todo el arco con todos los espada. En cuanto a Karakura Falsa, tela. Las únicas peleas que deben quedarse igual son Barragan y Tosen, esas no las toques, pero el resto, mamita. Harribel no solo necesita un flashback como los otros Pastor sino también una mejor pelea con Toshiro, que la verdad es bastante insípida en el manga. De paso se podría involucrar a alguien más como Sasakibe que no hizo nada, o Komamura que está sin hacer nada por mucho. Stark también, después de liberar todo su poder se muere muy rápido. El anime expandió decentemente la pelea, el nuevo podría hacer lo mismo. También siento que una de dos cosas son necesarias. O ajustar los niveles de poder para que tengan sentido con los números, o revelar definitivamente que no representan fuerza, porque esto o genera confusión o es inconsistente. Yo diría que es mejor acabar con la idea de que representan fuerza porque le da más libertad a los escritores, pero la otra también funcionaría. Otra cosa curiosa de esta parte del manga es que podemos ver que Aizen le dice a Gin que deje de pelear con Hirako, a pesar de que nunca vimos esta pelea empezar. Como Shinji no usa su máscara, estaría bueno ver una pelea de Shinji enmascarado contra Gin, aunque sea cortita. Hablando de peleas no mostradas, estaría bien ver qué pasó entre Kensei y Wonderwise. O al menos que corte justo cuando saca su resurrección, pues en el manga apareció mágicamente transformado. Hablando del Niño Maravilla, ¿pueden explicar qué carajos es esto? A menos que sea algo para el largo del infierno, no comprendo cuál es su propósito o motivo de existencia. Me sorprende que a día de hoy no se sabe nada de este Hollow que escupe Gillians. También, esto es algo más subjetivo, pero me gustaría que Ryuken se una a la pelea desesperada contra Aizen. Literalmente desapareció de la historia en esta parte. Tampoco tiene que revelar demasiado de sus poderes, pues los otros tres tampoco tuvieron oportunidad antes de que Aizen los barriese. Lo último en relación de este arco también necesita mejoras. No me gusta el final del arco de Rankar. Diferencia entre final y batalla final. La sección final de peleas no necesita nada. Lo que me molesta es lo terriblemente rápido que se acaba el arco después. Un par de escenas para mostrar lo que le pasó a los Shinigami y ¡pum! Se acabó el arco. Por favor, muestren al grupo reuniéndose, muéstrenlos pensando sobre lo que acaban de vivir, muestren cómo los ha afectado y cómo es que han aprendido, muestren qué le pasó a los Arrancar sobrevivientes, especialmente Nell. ¿Cómo es posible que no se sepa nada de Nell hasta Thousand Year Blood War? Muestren qué pasó con Grimmjow y Harribel, muestren qué pasó al final entre los Vizard y el Gotei, denle un poco más de tiempo a Ichigo para comprender que va a perder sus poderes. En serio, fue muy decepcionante esta parte, necesita arreglo, al igual que otra.
El arco del agente perdido es algo controversial, pero en realidad es un arco muy bueno con un asterisco. Desde el capítulo 424 hasta el 462 es un arco muy bien llevado y cargado emocionalmente, pero después de eso, vamos a decir que no es de mi agrado, por decir algo. En serio, ¿se acuerdan que en el video de Thousand in Bloodborne dije que la sección del Palacio del Rey es la segunda parte más débil de Bleach? Pues la primera a la que aludí es esta. Aparte de Byakuya vs Tsukishima y Rukia vs Riruka, todas las peleas son una verga, un completo desperdicio de los Fullbringers. La pelea contra Ginjo no solo es aburrida y rápida, sino que encima su motivación es una completa estupidez. Además, sacamos de la trama a Orihime, Sado, Isshin y Urahara para darle foco a los Shinigami, como si no estuvieran ya lo suficiente en la trama, pero los propios elegidos también me resultan algo cuestionables. Rukia, Renji y Byakuya son elecciones claras, pero Ikkaku tampoco tiene que digamos la relación del año con Ichigo y Kenpachi igual, aunque ambos sí que han tenido su conexión con Ichigo. Pero Toshiro... Según Kubo, este fue elegido por su relación con el padre de Ichigo, pero para este punto esa conexión no ha sido establecida, e incluso cuando te enteras es muy difícil darse cuenta de que esto es el por qué Toshiro es quien le habla de sus logros. Si al menos estuviera Rangiku o hicieran un guiño a esto se podría entender, pero sin conocer la intención de Kubo se siente como si hubiera sido elegido por popularidad, pues había Shinigami como Shinji que han interactuado más con Ichigo en la serie. A mucha gente le hubiera gustado ver a los habitantes de Karakura pelear contra los Fullbringer, pero esta fue la decisión de Kubo, y si bien suelen hacer cambios en Thousand Year Bloodborne, nunca son tan gordos, por lo que eso no sucederá. Lo que sí podría solucionar el problema de Sado y Inoue es la pelea final. Me parece que Ichigo simplemente derrotando a Ginjo fácilmente es muy decepcionante y aburrido. En su pelea en Shikai ambos parecían igualados, por lo que Ichigo dominándolo a pesar de que Ginjo no solo usó Bankai sino también Horrificación se siente raro. Por eso me gustaría mucho que Uryu, Yasutora y Orihime peleasen junto a Ichigo contra Ginjo, una vez estén recuperados de Book of the End. De esta forma podría hacer que los amigos de Ichigo mantengan su promesa de no ser una carga para él, y también que Ichigo muestre mejor su desarrollo dejándolos pelear a su lado en lugar de apartarlos, cosa que técnicamente hizo, pero Uryu está tan pintado en esta pelea que directamente desaparece en un punto. Que lo ayuden a balancear la pelea a su favor, y cuando ellos queden fuera de combate, Ginjo ya esté debilitado y pueda hacer exactamente como en el manga. Creo que esto también quitaría la sensación de que los Shinigami se robaron el arco, pues no se sentiría como que quitamos a los amigos de Ichigo a su favor, sino que los guardaron para más tarde. En cuanto a los demás, al igual que los tres espadas necesitan seriamente mejores peleas. Kiriko debería darle una verdadera pelea a Kenpachi de tipo ingenio como Gremi o Tosen antes de desesperarse y usar la fuerza bruta, lo que lo termine como en el manga. Jackie debería darle una verdadera pelea a Renji para que este pueda demostrar cómo ha crecido. Y con Yukio lo mismo que con Harribel, la pelea no puede ser Toshiro tirando hielo hasta ganar. Lo mismo para Ikkaku, que tenga una estrategia de verdad, no solo cabecear la pared hasta que se caiga. Rukia vs Riruka sí que la he visto ser criticada, pero a mí me gusta por lo que no hay quejas aquí, y Byakuya vs Tsukishima está bien como está. Luego tenemos el tema de Ginjo, y por extensión Tsukishima. Estos dos necesitan su historia de origen con urgencia. Acá no hay nada que debatir. De hecho, su historia de origen ya estaba adelantada, y quedaría perfecto para que Ichigo empatice con Ginjo pero esté en su contra. Su conversación podría ser muchísimo más interesante, en especial con la preocupación por sus amigos por la que Ichigo acaba de pasar. Tsukishima también lo necesita, es un personaje que tiene detalles interesantes en su caracterización, pero la completa falta de contexto lo dejan bastante plano. No se entiende por qué le importa tanto Ginjo o por qué se comporta de la manera que lo hace. No comprendo por qué Kubo manejó a estos dos así, pero con un remake tendría la oportunidad de redimir sus personajes del mismo modo que lo hizo con Yhwach. Por último, pido lo mismo que para el arco Rancor, un final más extendido. El anime lo hizo ok, supongo, me sigue pareciendo muy insuficiente, pero hey, esa fue una vez que fue mejor que el manga por lejos. Pero vamos, dennos a Ichigo reconciliándose con sus amigos y una disculpa de ellos, y algo parecido a la conversación que tuvo con Rukia. Y la última escena del anime original, hasta puedes meter un teaser al Vandenride para hacerlo sentir algo más conectado al siguiente arco. En serio, Arrancar puede no tener ningún cambio y aún así estar bien, pero Lost Agent necesita menos con urgencia, al menos los últimos 2 puntos. Bueno, esa ha sido mi soñada de una mejor adaptación de mi manga favorito. Obviamente es algo subjetivo en muchos aspectos y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué cosas o aspectos te gustaría ver en un hipotético remake de Bleach? Déjalo abajo.
Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar, que ayuda mucho. Y nos vemos en otro video. Adiós.